Mis hermanos, reciban bendiciones de nuestro Dios Padre y de este servidor, que derrame siempre bendiciones nuestro Padre Celestial sobre sus hogares, sobre sus familias y sobre todos los que los rodean, y que siempre tengamos paz en nuestra vida. Pidámosle a nuestro Dios todos los días cuando despertamos, cuando nos ponemos de pie, démosle gracias a Dios por todo lo que hace en nosotros, por todas las gracias que hemos recibido de Él, por la felicidad de tener una familia, por la felicidad de volver a abrir nuestros ojos, de poder poner nuestros pies sobre la tierra. Tenemos que ser agradecidos, hermanos, porque Dios, nuestro Padre, que nos ama con ternura y que nos ama con todo su corazón, nosotros debemos corresponderle también, dándole gracias, dándole todas esas alabanzas que solamente Dios Padre se merece, que nos envió también a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos una vida plena, una vida con Él el día de nuestra muerte, el día de nuestra muerte aquí en la tierra. Ese día nosotros vamos ya a volar de este lugar hacia la eternidad, y ojalá sea una vida eterna junto a Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios nos conceda esa felicidad que todo mundo estamos esperando el día final. Ojalá y todos tengamos esa convicción, tengamos esa fe, que cuando vamos a partir de este mundo vamos a llegar ante Él, que Él sea el que va a estar con sus brazos abiertos, esperándonos para que recibamos ese lugar que nos tiene apartado. Porque es una promesa que Jesús, cuando estuvo entre nosotros, nos hizo, que seríamos llevados y tendría muchas residencias apartadas para cada uno de nosotros. Claro, si hacemos su voluntad, si nos comportamos bien y si llevamos los pasos del Señor, seguir sus pasos, seguir haciendo lo que Él nos pedía cuando estuvo entre nosotros. Él caminó entre nosotros, lo negaron totalmente hasta colgarlo en una cruz, pero gracias a nuestro Dios Padre que lo elevó y lo puso junto a Él, y que gracias a eso nosotros tenemos esa fe, tenemos esa convicción de que un día también vamos a ser llevados de la misma manera. En este salmo es una forma de agradecimiento del rey David hacia Dios. Voy a comenzar a leerlo y vamos a darle un poco de discernimiento. Y yo siempre, mis hermanos, los invito a que saque la Biblia, a que la saque y la desempolve y comencemos a leer, que no la tengamos escondida, porque es palabra de Dios, es instrucción de Dios hacia nosotros. Entonces, si esta palabra nosotros no la ponemos en práctica, si no hacemos la voluntad de Dios, que es lo que nos pide, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a quedar nosotros, hermanos? Busquemos de Dios ahorita que hay tiempo. Voy a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenaba de risa, y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces entre los paganos se decía: ¿qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos? Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Rebosábamos de gozo. Haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos, como riachuelos en tierra árida. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresan cantando, trayendo sus gavillas. Amén, amén, aleluya. Y así es el Señor, hermanos. Cuando sentimos que no hay nada ya que hacer, cuando sentimos nuestra alma totalmente destrozada, que ya no hay ningún remedio para eso, cuando nos sentimos totalmente olvidados, Dios llega a nuestro auxilio. Dios es bueno y misericordioso con todos. Podemos verlo aquí en este salmo. Ellos habían sido cautivos. Los habían tomado otros pueblos, otras naciones paganas. Estaban cautivos. Muchos de ellos ya habían sido tal vez liberados. Ya estaban gozándose en su tierra.
en el templo del Señor, en su presencia. Ellos ya se sentían contentos, pero le pedían a Dios que volviera a los demás cautivos a su tierra. Qué bonito es este salmo en los primeros versículos, cuando dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Nos parecía estar soñando. Tal vez era algo imposible para la gente, para el humano, como nos sucede a nosotros también. Algo que no puede suceder solamente de la mano de Dios. ¿Cuántos nos sentimos a veces cautivos en un pueblo o en una nación que no es la nuestra? Por decirlo así, nosotros estamos como peregrinos en otras naciones que no son las nuestras, que no somos de esta tierra, y nos sentimos atrapados o nos sentimos perseguidos, y se nos hace imposible que podamos salir de esta nación y que un día volvamos a regresar. ¿Por qué? Porque las leyes, las migraciones, todo lo que existe en esta nación no nos lo permite. Y tenemos ese miedo de ir a nuestra nación libremente. Se nos hace imposible. Pero con la mano de Dios, mis hermanos, todo se puede. Si tenemos esa fe, se puede lograr. ¿Le pedimos? Es que no le pedimos. Le decimos al Señor: permítenos tener documentos para poder regresar un día a visitar a nuestra tierra, a todos aquellos que dejamos allá. Yo conozco muchos amigos que tienen toda una vida aquí en este país, en Estados Unidos. Tienen toda una vida viviendo y jamás han ido a su tierra, y tienen ese deseo. Anhelan regresar y tener ese encuentro con su familia. Anhelan poder volver a ver a sus padres, a sus hermanos, cosa que es imposible para el humano, cosa que es imposible para nosotros. ¿A cuántos no nos ha pasado eso, que sentimos el anhelo de poder volver a ver a nuestros familiares y no podemos porque este país no nos lo permite? No podemos, desafortunadamente no podemos. Pero pidámosle a Dios, hagamos cadenas de oración, roguémosle, así como lo hacía el pueblo de Israel, que ellos se iban y se postraban todos como nación ante el Señor, y el Señor los sacaba adelante. Regresaban todos aquellos cautivos y el Señor siempre los ayudaba, siempre los sacaba adelante. No iba a defraudarlos, porque las oraciones eran escuchadas. Todo lo que ellos hacían era en el nombre de Dios. Le rogaban con todo su corazón, y el Señor miraba sus corazones afligidos, que ellos deseaban que toda su nación regresara a Israel. El Señor se los permitía. Entonces se llenaban de gozo, iban ante su presencia, le adoraban, le alababan, le glorificaban y hacían oración. Llevaban sus regalos, sus ofrendas, y el Señor le agradaba todo esto. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, los sacaba adelante, cosa que puede hacer también con todos nosotros. Recordemos que Dios es el dueño de todo. Él va acomodando las cosas a su manera. No pensemos que porque los gobernantes que están actualmente en las naciones, que porque ellos se pusieron, no es así. Es mismo Dios, que Él mueve las cosas a su modo para que sean de esa manera, para que nosotros también nos pongamos en oración y pidamos por todos nuestros hermanos que más sufren, especialmente por todos los que no podemos salir a nuestras tierras y poder mirarnos con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos que dejamos tal vez allá. Todo esto, hermanos, el Señor nos lo permite si nosotros nos decidimos a ponernos en oración, a rogarle para que esto se lleve a cabo. Claro que sí se puede, pero no tenemos fe. Dudamos en que el Señor pueda hacer esto.
Fíjese en los cautivos del pueblo de Israel. Dice, nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces entre los paganos se decía, qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos. Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Rebosábamos de gozo. Rebosábamos de gozo. Fíjese, los mismos paganos, o sea, los pueblos que los rodeaban, miraban las grandezas de Dios que hacía por su nación. Ellos mismos sabían que no podían acercarse y hacerle daño al pueblo de Israel, porque entendían que había un Dios todopoderoso que no iba a permitirlo. Y a la vez se alegraban con el pueblo de Israel cuando miraban que el Señor los engrandecía y volvía a haber prosperidad en esa nación. Volvían todos a alabar a Dios como solamente el Dios todopoderoso se merece ser alabado. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, hermanos. Sabían que el Dios del cielo y de la tierra estaba siempre con ellos. Estaba en medio de ellos, es más. No se alejaba ni un solo instante del pueblo de Israel. Ya fuera que los mandara cautivos, en aquella misma nación a donde ellos habían sido cautivos, el Señor iba con ellos. El Señor caminaba con ellos para no dejarlos solos, para no permitir que ellos tropezaran. Y todo lo que sucedía, todo lo que permitía Dios, recordemos el Antiguo Testamento, como muchos profetas los hacían sufrir, como hubo mucha gente que fue mártir por el amor a Dios. Los querían hacer comer comidas paganas y ellos no las comían por amor a Dios. Los quemaban vivos, ¿verdad? Los ponían en las brasas, los hacían sufrir muchísimo y sin embargo no desistían de su amor a Dios. Ellos decían que con Dios todo y sin Él nada. Tenían esa seguridad de que Dios un día se iba a hacer cargo de esa nación mala, pagana, que hacía tanto daño al pueblo de Israel. Y claro que lo hizo. No los abandonó. Los sacó adelante y les dio las fuerzas para resistir todas sus maldades de esos pueblos paganos. El Señor lo permitía todo, hermanos, y todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida también lo permite. Él permite que en nuestra familia haya enfermos, Él permite que en nuestra familia haya problemas para que nos pongamos en oración, para que recordemos que tenemos un Dios que va a hacer justicia y que nos va a ayudar. Pero no nos acordamos de eso, nos abandonamos en la gente, en el pueblo, en las personas que sentimos que nos van a brindar su ayuda y que quedamos decepcionados al final de cuentas. Nuestra confianza no debe estar en la gente, hermanos. Nuestra confianza debe estar en Dios solamente. Dice del versículo 4 en adelante: haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos, como riachuelos en tierras áridas. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresan cantando, trayendo sus gavillas. Esa es la alegría que ellos sintieron al regresar ya con toda esa felicidad a su nación. Después de haber sufrido tanto, después de haber visto tantas injusticias entre esos pueblos paganos, entre todos aquellos que los golpeaban, que los maltrataban, que a veces eran hasta muertos, ellos miraban que a muchos hermanos de ellos los mataban. Sufrían el mirar todo eso. Y fíjese, después de que con tanto dolor que sufrieron en esa nación, salen triunfadores, salen ya alegres, cantando, felices a su nación. ¿Cómo no va a haber felicidad y cómo no le van a agradecer a Dios después de tanto amor que Él les brindó? ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios, hermanos,
nosotros hoy en la actualidad, perseguidos, como quiera que estemos en esta nación en la que estamos, como quiera que nosotros vivamos, el Señor nos tiene aquí por una razón. Y el Señor nos ha permitido tener felicidad de una manera o de otra. ¿Somos felices? Claro que tenemos felicidad. ¿Que nos sentimos perseguidos? Sí nos sentimos perseguidos, pero a la vez tenemos la confianza que el Señor nos va a proteger, que el Señor nos va a cuidar y que el Señor nos va a hacer volver un día tal vez menos pensado a nuestra nación con felicidad, así como volvió el pueblo de Israel después de haber sido cautivo a su nación. Así como lo dice el Salmo, íbamos llorando tirando nuestra semilla, pero tal vez vamos a regresar cantando con nuestras gavillas, llevando esas gavillas. ¿Cuántos conocen las gavillas? Yo recuerdo cuando sembrábamos el maíz allá en México. En aquel entonces era muy diferente a hoy en la actualidad. En aquel entonces se sembraba el maíz así como lo sembraban ellos, con mulas, con bueyes, y detrás de esos bueyes íbamos nosotros con un morral sembrando la semilla, detrás de los bueyes o detrás de las mulas. Y ya cuando se levantaba la cosecha, cortábamos el maíz y lo hacíamos montones. A esos montones se les llaman las gavillas. Ya cuando se seca el maíz, entonces se lleva a la casa. Y ya vamos contentos porque ya llevamos las gavillas, ya llevamos la cosecha. Todo lo que se había sembrado ya se había cosechado. Así nosotros sentimos esa felicidad cuando ya todo está terminado, cuando ya todo está levantado. Así es la felicidad que Dios nos da. Cuando nos sentimos atrapados, cuando nos sentimos cautivos, cuando nos sentimos mal, el Señor nos permite que regresemos con esa risa en nuestro rostro. El Señor nos permite que vivamos y sintamos esa paz en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor es para cada uno de sus hijos. Pero no lo vemos así a veces. Nos dejamos llevar por la maldad y la maldad nos corrompe. Así es que, hermanos, démosle gracias a Dios en todas las circunstancias de la vida, que Dios nos va a regresar con felicidad. Que Dios les bendiga.